Vamos a ver si el 3 no lo hemos hecho. Bien, vamos a ver, el 3 no lo hemos hecho. También me piden el 14. Y el 14 son de termoquímica y son diferentes en cuanto al procedimiento. Entonces, voy a resolver rápidamente el ejercicio 3. Vamos a ver. Profesor, creo que ¿Sí? el 3 ya lo hicimos. ¿Ya lo hicimos? Sí, creo que ¿No sí. sabe qué día? ¿No sabría decirme qué día es? ¿Qué día lo hicimos? No, profesor, déjeme ver, buscarlo. No, profe, creo que no. Hicimos el 1 y el 4, pero el 3 creo que no. Sí, es lo que estaba yo revisando ahorita. Bueno, vamos a hacer el 3. De hecho, es muy rápido. Aquí está el 4. Este fue el que hicimos. Pero voy a copiar esta parte que es lo que vamos a tener que emplear. Recuerden que cuando nos dan ejercicios de termoquímica, pues en el tema de termoquímica más bien, solamente hay dos tipos de ejercicios. Unos ejercicios se resuelven empleando una fórmula que es esta y otros se resuelven con la ley de Hess, ¿sí? Este en particular se resuelve con esta fórmula. Ya les había comentado que generalmente los ejercicios de termoquímica que solo tienen una reacción, generalmente, no siempre, pero generalmente aquellos que solo tienen una reacción, pues se resuelven con la fórmula que vemos aquí. Y aquellos que tienen más de una reacción, pues se resuelven con la aplicación de la ley de Hess. Por ejemplo, estos ejercicios que tienen más de una reacción como dato y me piden algo relacionado con otra reacción, pues son aquellos en donde se aplica la ley de Hess. Pero bueno, en este ejercicio 3 vamos a emplear esta fórmula para determinar la entalpía de la reacción. Pero aplicada, como se dice, a esta reacción, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esta reacción en particular tenemos que verificar que esté balanceada, ¿sí? A ver, ¿me ayudan ahí? ¿Me dicen si está balanceada la reacción o no? Sí, sí está balanceado. Si está balanceada, ok, entonces eso quiere decir que aquí hay un coeficiente 1, ¿sí? El coeficiente de este es un 1. Este es un coeficiente de 3. Este es un coeficiente de 1. Y el otro también es un coeficiente de 1, ¿sí? Estos son los coeficientes entonces de la reacción balanceada. Los voy a poner en color rojo. Bueno.
Esto ya es parte de la resolución. Esto es lo primero que tenemos que hacer, verificar que la reacción se encuentre balanceada, porque si no todos los cálculos que hagamos pues van a estar mal. Ok, ahí está. Ahora vamos a aplicar esta fórmula, pero a esta reacción. Y nos quedaría algo como lo siguiente. Bueno, aplicando la fórmula, nos quedaría lo siguiente. Sería aquí, una vez, la entalpía de formación del CH4, en fase gaseosa, más una vez la entalpía de formación del agua en fase líquida, menos una vez la entalpía de formación del dióxido de carbono, la entalpía de formación del dióxido de carbono, del CO2 en fase gaseosa, más 3 veces la entalpía de formación del hidrógeno diatómico en fase gaseosa. Y ahí está. Bueno, pues esta sería la aplicación de la fórmula. Profe, Ahora, sí, no es dígame. CO2, no es CO2. Ah, es monóxido de carbono. Ok, gracias. Ok, así estaría bien entonces. Sí, Bueno, pues ya tenemos que ir tomando los valores de las entalpías de formación de estos compuestos en tablas. Recuerden que yo les compartí unas tablas para esto de las entalpías. Y teníamos estas tablas. Aquí vamos a buscar las entalpías de formación de los compuestos que vienen en la reacción: monóxido de carbono, hidrógeno diatómico, metano y H2O, el agua, pues. Entonces, pues vamos a ir sustituyendo los datos. Aquí vamos a poner la entalpía de formación del metano en fase gaseosa, ¿sí? Y así todos los demás datos. Los van checando, por favor, y me dicen cuáles son. Del metano es menos 74.85. Menos 74.85. Ok. Del agua en fase líquida. Es menos 285.8. Menos 285.8. Del monóxido de carbono en fase gaseosa. Menos
110.5. Ok. Y finalmente el hidrógeno diatómico en fase gaseosa. Es 0. 0. Ok, bueno, pues ya tenemos entonces los datos de las entalpías de formación y lo único que resta pues es hacer la operación para verificar cuál es la entalpía de la reacción. Hagan la operación, por favor, cuidando los signos que están involucrados ahí y me dicen cuál es el resultado. Me dio menos 250.15. ¿Me repite, por favor, menos qué? Menos 250.15. A ver, verifíquenlo los demás. Las unidades son kilojoules. Sí. A mí me da igual. Menos 250.15. Bueno, pues ya tenemos la entalpía de la reacción. Esta entalpía de la reacción está relacionada con la producción de una mol de metano. ¿Sí? ¿Por qué digo que con la producción de una mol de metano? Porque es lo que viene en la reacción. También podría haber dicho en la reacción de 3 moles de hidrógeno o en la reacción de una mol de monóxido de carbono o en la producción de una mol de agua, pero lo que me interesa es el metano. ¿Por qué? Porque aquí me dicen que se obtienen 20 gramos de metano. Entonces podríamos decir, para una mol, esta cantidad de calor, ¿sí? Para una mol de metano, esta cantidad de calor. Para 20 gramos, ¿cuánto? Ah, bueno, pues eso lo vamos a ver ahorita. Pero ¿sí se entendió esto, jóvenes? Sí, profesor. Bueno, entonces, de acuerdo con la reacción, de acuerdo con la reacción, como la entalpía es negativa, podemos decir que se liberan 250.15 kilojoules por cada un mol, de metano de CH4 que se produce. Esta es lo que podemos deducir de la entalpía de la reacción. ¿Sí? Vamos a hacer el cálculo para saber cuánto se produce en el ejercicio que dicen aquí. Vamos a partir de qué? Pues de los 20 gramos de metano. Lo voy a hacer aquí. Y entonces vamos a ver, tenemos 20 gramos de metano, 20 gramos de CH4. Y los vamos a convertir primero a moles. Empleando un factor de conversión, ya sabemos que para convertir de gramos a moles, pues siempre se utiliza la masa molar. Entonces aquí necesitamos la masa molar del CH4. La masa molar del CH4. La masa molar del CH4, ¿cuál es? Ya no voy a hacer el cálculo porque eso ya lo hemos hecho varias veces. Pero ¿cuál es la masa molar del CH4? 16. 16 gramos por cada mol. Entonces vamos a poner aquí abajo 16 gramos de CH4 por cada un mol de
CH4. Con esto se cancelan gramos de CH4 con gramos de CH4 y se tienen moles. Y bueno, pues aquí vamos a utilizar un factor más que sería para convertir de moles a kilojoules. Ese factor se obtiene de la entalpía de la reacción. Entonces, este factor se obtiene de la entalpía de la reacción. Se obtiene de la delta H de la reacción. ¿Y cuál es la delta H? Pues lo que tenemos aquí arriba. Y esta delta H está relacionada con una mol de metano. Entonces, estas dos cantidades son las que vamos a utilizar en nuestro esquema de cálculo. Vamos a poner un mol de metano aquí abajo. Aquí sería un mol de CH4 por cada menos 250.15 kilojoules. Listo. Con esto se cancelaría mol de CH4 con mol de CH4. Listo. Con esto lo cancelamos y ya tendríamos los kilojoules. ¿Cuántos kilojoules serían? Menos 312.68. Menos 312.68 kilojoules. Listo. Y bueno, pues esto sería la respuesta. Ustedes podrían decir, profesor, pero esto sería para el 100%. Y aquí dice que la reacción se llevó a cabo con un 60% de rendimiento. Sí, se llevó a cabo con un 60% de rendimiento, pero finalmente se obtuvieron 20 gramos. No importa si fue con el 60 o con el 50 o con el 70 o con el 90. A final de cuentas se obtuvieron 20 gramos. Y esos 20 gramos, si los convertimos a moles, y después a kilojoules, pues me da esta cantidad de calor involucrado, independientemente de si la reacción se llevó a cabo al 10, al 20, al 40, al 50, al 100%. ¿Sí queda claro? Entonces, esta es la respuesta. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos con el ejercicio 14. Este 14 no lo hicimos ya, porque se me hace conocido, No, profe. ¿no? Bueno, entonces vamos a resolverlo. Aquí tendríamos, dice, a partir de estas reacciones, pues hay que calcular el calor involucrado cuando reaccionan 70 gramos de este compuesto con 7.53 mol de este otro compuesto. ¿Sí? Falta un corchete. Mol de peróxido de hidrógeno con base en la reacción siguiente, con base en esta reacción, y el rendimiento es del 90%. Bueno, aquí nosotros debemos de recordar, ya se los había yo mencionado anteriormente, pero debemos recordar que este tipo de ejercicios tiene dos partes. Una parte que es termoquímica y la otra parte que es de cálculos estequiométricos. Entonces vamos a resolver la primera parte de termoquímica. ¿En qué consiste? Pues en determinar la entalpía de esta reacción a partir de las entalpías de estas reacciones que nos dan como datos. ¿Por qué necesito la entalpía de esta reacción? Porque con la entalpía de esta reacción yo sabría qué cantidad de calor está involucrado en la producción de 2 moles de agua o bien en la producción de una mol de este compuesto o una mol de este compuesto o una mol de este compuesto. ¿Sí? Ya después veríamos cuál es el compuesto que yo voy a utilizar para el cálculo, pero de momento yo sé que voy a necesitar la entalpía de esta reacción.
Entonces, ¿cómo determinamos la entalpía de esta reacción? Pues lo vamos a ver ahora. Bien, necesitamos la entalpía de esta reacción. Hay que verificar si se encuentra balanceada la reacción. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está balanceada la reacción, sí o no? De hecho, se tienen que verificar todas las reacciones y todas tienen que estar balanceadas. Todas las que nos dieron como dato, estas y esta también deben de estar balanceadas. A ver, verifiquen que estén balanceadas las reacciones. Sí, pero creo que sí están balanceados. Sí, ok. Entonces, vamos a obtener la entalpía de esta última reacción. ¿Y cómo se obtiene a partir de las entalpías de las reacciones que están dando como datos? Bueno, pues hay que ir construyendo esta última reacción. Y para construirla vamos a empezar con el primer compuesto que está aquí como reactivo. Este compuesto, ¿en cuál de las reacciones que me dan como datos se encuentra? En la primera. La primera. Está en la primera reacción, aquí se encuentra este compuesto, ¿vale? Ahí está. Nada más que yo lo necesito como reactivo y con coeficiente de 1. Y aquí está como producto y con coeficiente de 4. ¿Qué tengo que hacer entonces con esta reacción? Multiplicarla por un cuarto. Tengo que invertirla y multiplicarla por un cuarto. Entonces voy a agarrar esta reacción. Voy a agarrar la reacción y voy a invertirla. Entonces lo que está como producto va a quedar como reactivo y lo que estaba como reactivo va a quedar como producto. Tendríamos esto. Y además la tengo que multiplicar por un cuarto, pero recuerden, si yo invierto una reacción, entonces su entalpía, la entalpía que tenemos aquí, esta entalpía, pues la tengo que cambiar de signo. Y para cambiarla de signo, pues la multiplico por -1. Entonces, si invierto la reacción, su entalpía se multiplica por -1. Y además, tengo que multiplicarla por un cuarto. Si multiplico por un cuarto, pues a mí, aquí me quedaría 1, aquí me quedaría 1 y aquí me quedaría 1. Pero ¿qué pasa con su entalpía? Ah, bueno, pues su entalpía también se multiplica por un cuarto, ¿sí? ¿Y qué quedaría esto? Así quedaría. Pero ya tendríamos este compuesto del lado de reactivos y con coeficiente de 1. Ok. Estos unos se pueden omitir si quieren. Podría quedar de esta manera, no hay problema. También se pueden dejar. Yo lo escribo así. Ok. Bueno, pues ya tenemos esta reacción, ya obtuvimos este compuesto, ya modificamos esta reacción. Esta ya no se puede volver a utilizar, ¿eh? Ya queda prohibido volver a utilizar esta reacción porque si no alteraríamos la cantidad de este compuesto. Ok, ahora vamos con el siguiente compuesto. El siguiente compuesto es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada o H2O2. Este compuesto, ¿en dónde está? ¿En qué reacción o reacciones se encuentra? Pues solamente está aquí, en esta reacción, ¿sí? Aquí está. Nada más que está como producto y yo lo quiero como reactivo. Está con coeficiente de 3 medios y yo lo quiero con coeficiente de 1. ¿Qué tengo que hacer entonces con esta reacción?
Invertirla y multiplicarla por 2/3. Hay que invertirla y multiplicarla por 2/3. Entonces, déjenme anotar lo que no anoté de la modificación anterior. Para tener esto. Del lado de reactivos, la primera reacción se invierte y se multiplica por 1/4. Y esto es lo que se obtiene. Ahora vamos con la siguiente, que sería para tener al H2O2. Profe, ¿Sí? disculpe, para la entropía que multiplicó por -1, siempre cuando lo invertimos le multiplicamos por -1. Sí, para cambiarle de signo. Ah, ok, gracias. Entonces, para tener H2O2 del lado de reactivos, la segunda reacción se invierte. Sí, se invierte y se multiplica por 2/3. Por 2/3. Y entonces, pues ya tendríamos lo siguiente. Vamos a agarrar la segunda reacción. La vamos a invertir. Lo que está como producto queda como reactivo. Lo que estaba como reactivo queda como producto. Eso quiere decir que la entalpía pues se tiene que multiplicar por -1. Pero además esta reacción la vamos a multiplicar por 2/3 y aquí me quedaría pues un 1. Y aquí también un 1. ¿Y aquí qué quedaría? Jóvenes. Yo. Un medio. Quedaría un medio. ¿Sí? Y con esto pues ya tenemos modificada la reacción, pero tenemos que multiplicar pues su entalpía por un medio. ¿Sí? Listo. Tendríamos esto. Ahora, bueno, pues ya tenemos este compuesto. Ya utilizamos esta reacción, ya no podemos volver a utilizarla. ¿Sí? Vamos con el siguiente compuesto. Es el C6H4O2 en fase acuosa. Pero el C6H4O2 en fase acuosa no está aquí. No está en la reacción que no hemos utilizado, pero sí está en las dos, perdón, en esta reacción que ya utilizamos. ¿Sí? Pues vamos a ver si se obtuvo lo que queríamos. Efectivamente, tenemos del lado de productos el compuesto que tiene de fórmula C6H4O2 y aquí está como producto
el mismo compuesto. Entonces, ya está modificado, este compuesto ya lo tenemos. Entonces, nos faltaría el agua. El agua debe de estar del lado de productos y con coeficiente de 2. Nada más que esta agua está en esta reacción. Uno podría decir, pues nada más vamos a invertir la reacción y listo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque en esta reacción que ya modificamos, también está el agua. Por lo tanto, por decirlo de alguna manera, tenemos que cuantificar cuánto llevamos de agua. Y de agua llevamos 1 mol del lado de productos. Y yo quiero que haya no 1 mol, sino 2 moles. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer con esta tercera reacción? Multiplicarla por 1/2. Hay que multiplicarla por 1/2. Entonces diríamos, para tener dos mol de agua del lado de productos, la tercera reacción se debe invertir. Se debe invertir. Entonces vamos a agarrar la tercera reacción y multiplicarla también, ¿verdad? Por 1/2. Se debe de invertir y multiplicar por 1/2. Ok. Entonces vamos a agarrar la tercera reacción. La vamos a invertir. Lo que está como un producto lo ponemos como reactivo. Lo que está como reactivo lo ponemos como producto. Con esto la entalpía se tendría que multiplicar por -1. Y además vamos a multiplicar por 1/2 la reacción. Al multiplicar por 1/2, pues aquí me quedaría un 1. Aquí me quedaría 1/2. Y aquí me quedaría 1. Pero podemos omitir los unos y nos quedaría esta reacción. Sin embargo, eso implicaría que aquí debe de estar multiplicado por 1/2. Y listo. Ya tenemos las 3 reacciones modificadas. Se supone que ya obtuvimos todo lo que queremos. Vamos a verificarlo. ¿Cómo? Pues sumando las reacciones. Ya utilizamos las 3. Ya no hay nada más que utilizar. Lo que resta en este momento pues es utilizar estas 3 ecuaciones y sumarlas. Aquí están las reacciones, hay que sumarlas. Voy a alinear para que se vea más bien qué es reactivo y qué es producto. Y tendríamos esto. Recuerden que al sumar estas reacciones se tiene que cancelar lo que esté como reactivo y como producto en la misma cantidad. Por ejemplo, aquí se podría cancelar el hidrógeno diatómico gaseoso con el hidrógeno diatómico gaseoso que está aquí. Y también se podría cancelar un medio de oxígeno gaseoso con un medio de oxígeno gaseoso. Y ya no hay nada más que cancelar, pero sí hay que sumar esta mol de agua con esta mol de agua, pues me darían 2 moles de agua. En conclusión, ¿qué nos quedaría en la reacción? Pues en la reacción nos quedaría lo siguiente. Y nada más es bajar la información de lo que nos quedó. Listo. Ahí está la reacción.
Eh, hay que tomar en cuenta que del lado de... Aquí dice algo que no... Del lado de productos, pues quedan 2 moles de agua. ¿Sí? Esta sería entonces la reacción resultante de la suma de las anteriores. ¿Sí? ¿Y cuál sería la entalpía de esta reacción? Pues la suma de estas entalpías. Hay que realizar los productos que tenemos aquí y sumar todo. Díganme cuál sería entonces la entalpía de la reacción. A mí me da menos 203.6. Menos 203.6. ¿Así? Sí. Ok. Kilojoules. Listo. Pues ya tenemos la entalpía de reacción. Quiere decir que, a ver, ¿cuál es el producto que nos interesa? Bueno, aquí no nos hablan de producto, sino que más bien nos dicen que reaccionan estas cantidades de reactivos. 740 gramos del primer reactivo con 7.53 moles del segundo reactivo. Y entonces, pues aquí viene la parte estequiométrica. Ya hicimos la parte de termoquímica, que consistió en determinar la entalpía de esta reacción. Y ahora vamos con la parte estequiométrica. En la parte estequiométrica debemos de considerar que en esta reacción se tienen ciertas cantidades de reactivos y se van a obtener ciertas cantidades de productos. Pero ¿qué tenemos de reactivo? 740 gramos del primero y 7.53 mol del segundo. Entonces aquí tendríamos que ir escribiendo qué tenemos de cada uno de ellos. Y serían 740 gramos del primer reactivo con 7.53 mol del segundo. 7.53 mol del segundo reactivo. Eso es lo que se tiene inicialmente. También nos dicen que el rendimiento de la reacción es del 93%. Generalmente, no siempre, pero generalmente el rendimiento de la reacción se pone a un costado de la reacción. Entonces lo voy a poner aquí, que es del 93%. 93%. ¿Sí queda claro eso, jóvenes? Sí, profe. Entonces ya sabemos cuánto hay del primer reactivo, cuánto hay del segundo. Ahora, como nos dicen que hay que calcular la cantidad de calor involucrado cuando reaccionan estas cantidades, pues yo debo de convertir estas cantidades a mol para poder saber cuál es el reactivo limitante y por lo tanto saber cuál es el reactivo que me va a indicar la cantidad máxima de producto a obtener, o de calor a liberar o de calor a absorber. Bueno, el caso es que aquí se empieza la parte estequiométrica, que consiste en determinar, primero verificar que la reacción esté balanceada, ya sabemos que está balanceada. Después todas las cantidades que tenemos se deben de convertir a mol. Esto ya está en mol, no hay problema, pero sí hay que convertir estos 740 gramos del compuesto a moles del compuesto. Y para eso vamos a realizar un cálculo. Profesor, ¿Sí? creo que ese compuesto, ese no es el compuesto. Creo que es C6H4O2 el compuesto que tenemos. A ver, déjame ver.
Yo creo que hay un error en el enunciado, porque no puede reaccionar este es un producto. Ah, ok, sí. Ok, profesor. Sí, porque Entonces sí debe de haber aquí un error. Esto debe de ser así. Así es como debe de estar. Sí, no me había yo percatado, pero sí, Sí, profesor. esto no es, lo que estaba anteriormente no era un reactivo, era un producto. Entonces, bueno, ahora sí ya lo tenemos como reactivo y ahora sí continuamos, ¿no? ¿Sí quedó claro cuál fue el ajuste que hicimos? Sí, profe. Bien, Sí. entonces lo vamos a convertir a moles. Son gramos de C6, H4, H4 o H2. Esto lo vamos a convertir a moles. Empleando un factor de conversión. El factor de conversión se obtiene de la masa molar. De la masa molar de ese compuesto. Aquí sí conviene hacer el cálculo de la masa molar. La masa molar de este compuesto sería la masa molar del carbono más la masa molar del hidrógeno más la masa molar del oxígeno. Pero como el carbono está 6 veces, pues sería 6 veces su masa molar. ¿El hidrógeno cuántas veces está? 6. 6 veces. También sería 6 veces la masa molar del hidrógeno. ¿Y el oxígeno cuántas veces está? 2. Y tendríamos 2 veces la masa molar del oxígeno. Si vamos a la tabla periódica, podemos averiguar que la masa molar del carbono en números redondos es de 12 gramos por cada mol. ¿Sí? La masa molar del hidrógeno, en números redondos es 1 gramo por cada mol y la masa molar del oxígeno en números redondos es 16. Por lo tanto, la masa molar del C6H4 o H2 es de ¿cuánto? $110. 110 gramos por cada mol. 110 gramos por cada mol. Listo. Y ahora, ¿qué nos dice esto? Que una mol de este compuesto pesa 110 gramos. Pues es lo que vamos a utilizar aquí. 110 gramos. 110 gramos de C6H4 o H2 equivalen a una mol, o es lo que pesa una mol de este compuesto. Con esto se cancelan gramos con gramos y obtenemos mol. ¿Sí? Y estos moles los vamos a relacionar
con la cantidad de calor, es decir, con los kilojoules. De tal manera que vamos a utilizar aquí un factor de conversión para convertir de moles a kilojoules. Ese factor se obtiene de la entalpía de la reacción. Se obtiene de la entalpía de la reacción. ¿Sí? ¿Cuál es la entalpía de la reacción? Pues aquí lo podemos ver. Menos 203.6 kilojoules por cada un mol de este. Ah, no es cierto. ¿Saben qué? Se me está olvidando identificar el reactivo limitante. No. Entonces aquí me dan por favor el resultado. 740 entre 110. 6.72. 6.7272 mol. Esta es la cantidad. Sí, es que recuerden, apenas estamos viendo cuántos moles tenemos del primer reactivo y cuántos del segundo. Ya con esto así, ya podríamos escribir aquí la reacción otra vez, pero con las cantidades en moles. Ya estaría la cantidad en mol del primer reactivo y del segundo reactivo. Ya estaba en mol. ¿Cuánto era? 7.53 mol. 7.53 mol. Ya tenemos las cantidades en mol. Ahora sí, ¿qué es lo que hacemos? Identificar al reactivo limitante. ¿Cuál de estos dos sería el reactivo limitante? Esto sí lo podemos hacer así a simple vista. ¿Cuál sería el reactivo limitante? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero, ¿sí? Entonces, el primero es el reactivo limitante. Este sería el reactivo limitante. ¿Ok? Bueno, pues con este vamos a hacer el cálculo. Ahora sí podemos estar seguros que con él se debe de hacer el cálculo y convertir estos moles de C6H4OH. Hay que convertir los moles de este compuesto a kilojoules. Con el factor de conversión de la entalpía. ¿Cuál es la entalpía? Bueno, ya la habíamos visto. Esta cantidad de calor para una mol del reactivo. ¿Sí? Esta cantidad de calor para una mol de reactivo. Vamos a ver entonces. Menos 203.6 kilojoules. Menos 203.6 kilojoules por cada un mol de C6H4OH2. Listo. Con esto cancelamos mol con mol y tendríamos kilojoules. Pero como estoy haciendo el cálculo con el reactivo limitante, pues eso sería para el 100% y la reacción me dicen que no es al 100%, sino al 93%. Entonces, a ver, denme el resultado de esto sin incluir el porcentaje.
menos 1369. Menos 1369. 65,79. Esto sería para un 100% de rendimiento. Pero la reacción no se lleva a cabo al 100%, sino al 93%. ¿Sí se entiende, jóvenes? Entonces hay que obtener el 93% de esta cantidad de calor. Y pues eso lo hacemos multiplicando por un factor en donde tenemos 93 sobre 100, es decir, 93%. ¿Y cuánto nos daría de resultado? Menos 1273. Punto 7818. kilojoules. Y listo. ¿Por qué aquí sí utilizamos el rendimiento y en el otro ejercicio no utilizamos el rendimiento? Porque en el otro ejercicio, este que está aquí, me hablan de la cantidad de producto obtenido con un 60% de rendimiento, es decir, el rendimiento ya está incluido aquí en este 20%, en estos 20 gramos, cosa que no sucede aquí, donde pues primero tenemos que identificar cuál es el reactivo limitante y después hacer el cálculo para saber con el reactivo limitante cuánto está involucrado para un 100%, para que posteriormente relacionemos con el 93% y nos dé este resultado. Entonces, en el primer caso no se utiliza el rendimiento porque me dicen cuánto producto se obtuvo y ahí ya no importaría si fue con un 5, un 10, un 20, un 100%. Pero aquí sí, porque no sabemos cuántos productos se obtuvo, sino cuánto se hizo reaccionar. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces, pues ya resolvimos estos dos ejercicios de termoquímica. Vamos con... ¿Qué otro ejercicio me pide? Con el 22 y 25. Este es un ejercicio muy, muy sencillo. Bien, del 25, el 25 son un poquito más de cálculos, pero también está muy sencillo. Vamos a ver si nos da tiempo de hacer los dos. Dice, determinen la reacción, dada la reacción química siguiente y nos dan la reacción, calcule la constante de equilibrio y nos dan el valor de Kp a 350 grados de Celsius. Además, indique hacia dónde se desplaza el equilibrio de la reacción si, y nos dan tres cosas, tres modificaciones. Si se aumenta la presión, si disminuye la concentración de oxígeno o si disminuye la temperatura, considerando que la formación del trióxido de azufre es exotérmica. Bueno, vamos por partes. ¿Cómo determinamos Kc? Pues bueno, en este caso va a ser muy sencillo porque nos están dando Kp y nos están dando la temperatura a la cual se lleva a cabo la reacción. Y nosotros sabemos que hay una expresión que relaciona Kc y Kp. Esta expresión nos dice que Kp
la constante de equilibrio en términos de presión es igual a la constante de equilibrio en términos de concentración, pero multiplicada por RT, por la constante de los gases ideales y por la temperatura elevadas a la delta N. A la delta N. Esta es la fórmula que relaciona, o la expresión que relaciona la constante de equilibrio en términos de presión con la constante de equilibrio en términos de concentraciones. A mí me piden Kc. Esto es lo que me están pidiendo, determinar Kc. Pero me están dando Kp, me están dando la temperatura. Sí, estos datos me los están dando. Kp es 5.6 por 10 a la 4 y la temperatura es de 350 grados de Celsius. Me falta R, pero R es una constante que ya conocemos el valor. Y me falta delta N. ¿Qué es delta N? Bueno, pues ya lo hemos visto, delta N. Delta N es igual a la suma de los coeficientes de los productos menos la suma de los coeficientes de los reactivos. En otras palabras, los coeficientes de los productos menos los coeficientes de los reactivos. Lo voy a poner así. Los coeficientes de los productos menos los coeficientes de los reactivos. ¿Sí? También se le puede poner una... esto de sumatoria. Y quedaría así. La suma de los coeficientes de los productos menos la suma de los coeficientes de los reactivos. ¿Sí? ¿Cuáles son los coeficientes de los productos? El 2, nada más, porque nada más hay un producto. ¿Cuáles son los coeficientes de los reactivos? Un 2 aquí y un 1 que no se escribe, pero va ahí. Entonces, en este caso en particular, ¿cuánto vale delta N? Jóvenes. ¿Menos 1? Menos 1, porque sería 2 menos 2 menos 1. Esto es igual a menos 1. Y bueno, pues ya tendríamos entonces delta N. Ya tendríamos delta N para calcular Kc. Así que lo que vamos a hacer es despejar. Y nos quedaría que Kc es igual a Kp entre RT a la delta N. Y listo. Y bueno, pues ya tenemos que sustituir los valores, ¿no? En este caso, ¿qué nos quedaría? Kp, que es de 5.6 por 10 a la 4. 5.6 por 10 a la 4. Entre RT. Recuerden que vamos a utilizar aquí el valor de la constante, ¿sí? El valor de la constante, pero sin sus unidades. ¿Cuál valor de la constante? 0.08205, pero sin sus unidades. ¿Y la temperatura? ¿Qué temperatura vamos a utilizar?
Pues aquí dicen que es de 350 grados de Celsius, pero debe de estar en Kelvin. Entonces serían, ¿cuántos? 350 más 273. ¿Cuánto es? 523.15. 523.15. 600. Perdón, 600. 600. Sí, sí. 623.15 Kelvin, pero no se pone la unidad. Y aquí arriba, pues ya vimos que es delta N igual a -1. Y bueno, pues hacemos esta operación y me dicen, por favor, cuál es el valor de Kc. Dos punto 8632 por 10 a la 6. 2.8632 por 10 a la 6. ¿Así está bien? Jóvenes, ¿así está bien? Sí, profe. Sí, Ok, bueno, pues ya tenemos entonces el primer resultado, ¿sí? El inciso A. Vamos con alguien que tenga alguna duda, perdón. ¿No? No, profe. Bueno, pues vamos con el inciso B. Subinciso I. Dice, indique hacia dónde se desplaza el equilibrio de la reacción si aumenta la presión. ¿Sí? Aquí no hay que hacer cálculos, solamente hay que basarse en el llamado principio de Le Chatelier. Ya les platiqué que hay un video en el que les explico qué es el principio de Le Chatelier y al final de ese video hay una tabla que les sirve para resolver los ejercicios. Esa tabla, a ver si la tengo por acá. Es esta. Es esta tabla. Nada más consultando la tabla, pues ya podemos responder a las preguntas relacionadas con este principio. Dice, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio de la reacción si aumenta la presión? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la tabla. Aquí está, ¿qué puede cambiar? El número de moles, la temperatura y la presión. Ah, bueno, aquí está lo que nosotros queremos, la presión. ¿Sí? ¿Qué pasa si aumenta la presión? Ah, pues ahí dice que al aumentar la presión, al disminuir el volumen, el equilibrio se desplaza hacia donde se tengan menos moles del gas. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. En nuestro caso está aumentando la presión aumenta y el equilibrio se desplaza hacia donde se tengan menos moles del gas, pues vamos a nuestra reacción a ver dónde hay menos moles del gas. La reacción es esta. Esta es la reacción. ¿Hacia dónde hay menos moles del gas? ¿En el lado de reactivos o en el lado de productos? Productos. En el lado de productos. Entonces aquí nosotros podríamos escribir de acuerdo con el principio de Le Chatelier, al aumentar la presión, el equilibrio
se desplaza hacia donde haya menos moles de gas. En este caso sería así. En este caso, el equilibrio se desplazaría hacia productos. ¿Qué es esto de que el equilibrio se desplaza? Bueno, si se desplaza hacia productos, quiere decir que se van a generar más productos al aumentar la presión, ¿sí? En este equilibrio que tenemos acá. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto es lo que daría, lo que podríamos aceptar como respuesta, pero yo creo que sería más conveniente que le preguntaran a sus profesores si así está bien la respuesta o quieren algo más. Pero en cálculos no hay nada que hacer aquí. ¿Qué pasa si disminuye la concentración de oxígeno diatómico? Pues vamos a ver. Aquí tenemos. ¿Qué pasa si disminuye la concentración? Permítanme quitar esto. Si disminuye la concentración, aquí tenemos presión, temperatura y número de moles. Si disminuye la concentración, pues es porque está disminuyendo el número de moles. ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí. Sí. Y entonces aquí tendríamos, bueno, si el número de moles disminuye, hay dos opciones, que disminuyan los moles de los reactivos o de los moles de los productos. Vamos a ver qué es el oxígeno diatómico. La reacción es esta. ¿Qué es el oxígeno diatómico? Un reactivo. Entonces va a disminuir la concentración, va a disminuir la cantidad de un reactivo. Vamos otra vez acá. El número de moles de un reactivo. Aquí disminuyen los moles de alguno de los reactivos. ¿Qué pasa? Ah, pues el equilibrio se desplaza hacia reactivos. Así de sencillo. ¿Y qué tendríamos que escribir aquí? Bueno, pues algo así como lo que tenemos acá. De acuerdo con el principio de Le Chatelier, al disminuir la cantidad de uno de los reactivos, el equilibrio se desplaza hacia reactivos. ¿Por qué? Porque se tiene que recuperar algo de lo que se perdió, ¿sí? Entonces diríamos, en este caso, el equilibrio se desplaza hacia reactivos. Es un tanto repetitivo, pero bueno, pues ahí queda. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Y finalmente, en el tercer inciso, dice aquí, ¿qué pasa si disminuye la temperatura considerando que la formación del SO3 en fase gaseosa es exotérmica? Esta es la reacción. Y dice aquí que la formación de este compuesto es exotérmica, ¿sí? Si es exotérmica, lo voy a explicar de la siguiente manera, aunque estrictamente hablando no es de lo más correcto, ¿sí? Pero si una reacción es exotérmica, quiere decir que libera calor, que produce calor. ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí. Entonces, si libera o produce calor, pues yo podría poner aquí más Q, que es el calor liberado. ¿Sí? Y entonces podríamos decir, si disminuye la temperatura es como si quitáramos calor. Y si quitamos calor, el equilibrio se desplaza hacia lo que quitamos. En este caso sería hacia productos. Pero lo podemos ver también en la tabla que tenemos acá.
en la tabla que tenemos acá. Aquí está temperatura, un cambio de temperatura. ¿Qué está pasando? Está disminuyendo. A ver, déjame ver. Sí, disminuye la temperatura. Entonces está disminuyendo la temperatura. ¿Sí? Hay dos opciones. Que la temperatura disminuya en una reacción exotérmica o en una reacción endotérmica. ¿Qué tipo de reacción es esta? Exotérmica. Entonces, pues nos regresamos acá y será una disminución de la temperatura en una reacción exotérmica. Va a provocar que el equilibrio se desplace hacia productos. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a notar en el resultado. ¿Sí? Igual ponemos esto. De acuerdo con el principio de Le Chatelier, una disminución de la temperatura en una reacción exotérmica implica que el equilibrio se desplaza hacia productos. Ya, yo creo que con esto sería suficiente. Esto lo quitamos porque nada más lo usé para explicar y listo. Estas serían las respuestas. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. ¿Y qué otro me pidieron? El 25. Bueno, aquí está. Dice, las concentraciones en el equilibrio de esta reacción son, y las tenemos aquí, ¿sí? Determine la concentración molar de A en el equilibrio y el valor de Kp. Además, indique hacia dónde se desplaza el equilibrio si disminuye la cantidad de A y aumenta la presión. Bueno, vamos a resolver primero este inciso. Vamos a resolver este inciso y las concentraciones en el equilibrio nos dan la concentración de B y de C en el equilibrio. ¿Sí? Son las concentraciones de B y de C en el equilibrio. Y nos piden la concentración de A en el equilibrio. Bueno, en este caso, lo que tenemos que hacer es escribir primero la expresión de equilibrio y ver qué es lo que conocemos de ahí, porque me piden la concentración de A en el equilibrio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Diríamos que para este equilibrio, la constante Kc es igual a un cociente. Un cociente en el que tenemos del lado en el numerador, los productos y en el denominador, los reactivos. Hay dos productos y un reactivo. Entonces vamos a poner así. Los productos están elevados a sus coeficientes. El producto B está elevado a la 2 y el producto C está elevado a la 2 también. Y el producto A, perdón, el reactivo A está elevado a la 4. Aquí pondríamos el compuesto B, el compuesto C y el compuesto A. Esta sería la expresión de equilibrio. Recuerden que cuando se escribe la expresión de equilibrio se sobreentiende que estas concentraciones son las concentraciones en el equilibrio. ¿Sí? Kc o Kp se determinan con las concentraciones
o con las presiones en el equilibrio, no en cualquier otro tiempo, sino en el tiempo de equilibrio. Bueno, pero de aquí, si se dan cuenta, me dan la concentración de B y me dan la concentración de C. Y además me dan el valor de la constante. Bueno, pues esto va a ser muy sencillo porque tenemos el valor de la constante y tenemos la concentración de B y la concentración de C. Por lo tanto, podemos determinar fácilmente la concentración de A. ¿Sí? La concentración de A, que es lo que de hecho me están pidiendo determinar. La concentración de A. Así que lo único que tenemos que hacer es despejar. Y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que la concentración de A es igual a un cociente. Un cociente en el que tenemos esto como numerador y Kc como denominador. Listo. Pero para este caso, como ya conocemos estos valores, pues tendríamos que poner aquí la concentración de B y aquí la concentración de C y aquí Kc. Vamos a ver. La concentración de B al cuadrado, la concentración de C al cuadrado. Perdón, me faltó esto. Aquí debe de ser raíz cuarta. Raíz cuarta. Y listo. Ahora sí, sustituimos los valores. La concentración de B es 0.25 molar. Entonces aquí vamos a poner 0.25 y sin unidades. La concentración de C es 0.5 molar. Igual ponemos 0.5 sin unidades. Y el valor de Kc me dicen que es de 150. Entonces aquí sería 150. Hagan el cálculo y me dicen, por favor, cuál es el valor de la concentración de A. 0.10. 0.10. 10. 10. Ajá. Ok. Esta sería la concentración de A. Y es una concentración molar. ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Bueno, ya tenemos la concentración de A. Ahora vamos con el siguiente inciso. El valor de Kp. ¿Cómo vamos a determinar el valor de Kp? Bueno, el valor de Kp lo vamos a determinar con esta expresión. Porque ya conocemos el valor de Kc. Y entonces simplemente vamos a emplear esta expresión. Ya conocemos Kc, ya conocemos la constante, podemos conocer la temperatura o nos dan la temperatura. Nos dan la temperatura. Nos dan la temperatura. También conocemos la temperatura. Nada más nos faltaría determinar delta N. ¿Cuánto vale delta N en esta reacción? Sí. Aquí está. ¿Cuánto vale delta N? Jóvenes, Sí. no les escucho. 0. 0. Pues esto está más sencillo de lo que pensamos, porque si delta N es 0, entonces Kp y Kc son iguales. Porque RT elevado a la 0 siempre me va a dar 1. Cualquier número elevado a la 0 me da 1. Entonces Kp y Kc son iguales y ya se acabó. Este sería el valor de Kp. Listo. Y finalmente nos piden indicar hacia dónde se desplaza el equilibrio, sí, y nos dan
Si disminuye la cantidad de A, ¿qué pasa si disminuye la cantidad de A? ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, porque aquí lo podemos ver. Si disminuye la cantidad de A, entonces el equilibrio se desplaza hacia lo que disminuye. ¿Por qué? Porque hay que recuperar una pequeña cantidad de A para volver al equilibrio. Entonces, en este caso, pues aquí sería nuevamente con base en el principio de Le Chatelier, si disminuye la cantidad de uno de los reactivos, el equilibrio se desplaza hacia reactivos. Eso sería. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Lo voy a copiar por acá. Pues sería esto. De acuerdo con el principio de Le Chatelier, al disminuir la cantidad de uno de los reactivos, el equilibrio se desplaza hacia reactivos. Y hasta ahí lo podemos dejar. ¿Sí? ¿Y qué pasa si aumenta la presión? Pues si aumenta la presión, podemos ir a nuestra tabla o podemos recordar si aumenta la presión. Aquí está, presión, aumento. Si aumenta la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde se tengan menos moles de gas. ¿Dónde se tienen menos moles de gas? No Recuerden que hay. la reacción es esta. ¿Dónde está? Esta es la Tienen la reacción. misma cantidad. Ajá, tenemos la misma cantidad. ¿Qué creen que pase? Si hay la misma cantidad de moles de reactivos que de moles de productos gaseosos, pues entonces podemos decir que no hay desplazamiento, no se va a desplazar ni hacia reactivos ni hacia productos. Entonces pondríamos aquí. El equilibrio no se desplaza debido a que la cantidad de moles de gases es igual en reactivos y productos. Y eso sería todo. Y aquí dice, bueno, pues no se desplaza. Pero esta sería la respuesta. ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bien, ¿quieren que les mande de una vez el... Sí, profe, si puede, por favor. Sí, entonces le pido de favor a su compañera Lisette, si anda por ahí. Sí, Que me profe, ayude. ya. Sí, ya la mando. Entonces, espérenme un segundo, voy a modificar el archivo.